manos del jefe del partido, que no entienden el poder real que tienen. Insisto, una cosa es aprobar, reformar o derogar leyes, que hay varias que sí hay que trabajar, desde una reforma laboral integral, desde liberar constitucionalmente, reforma constitucional los sectores estratégicos de la inversión privada, de hacer reformas puntuales para mejorar la capacidad de inversión en sectores específicos de la economía que permiten generar empleo, como son el turismo, como es la construcción. Pero luego de eso, la fiscalización bien hecha, que es, insisto, recibir la queja ciudadana y exigirle al Ejecutivo que cumpla con eso. Por darte un ejemplo concreto, al día de hoy, ¿qué pasa cuando tenemos una ley en la que se supone que ya hemos abierto las puertas para la inversión privada, la ley no más apagones, pero resulta que en el Ministerio de Ambiente durante 10 meses no habían aprobado las licencias ambientales para proyectos de 700 megavatios? Eso viene de mucho antes, Mario. Usted sabe bien que ahí hay un gran problema. Quedaron en diciembre firmados en noviembre firmados los proyectos y en 10 meses no se entregó una sola licencia ambiental, sino hasta que se lo sacó en cara. No son 10 ni y ahí 20, son más de 100, 200. Las que te puedo decir son 7 proyectos específicos de los que ya fueron aprobados. El tema eléctrico. Eléctricos entre eólicos, solares. Y no se entregó licencia ambiental en 10 meses. Esa es una irresponsabilidad del Ejecutivo, pero que si desde el Legislativo tienes gente que sabe, haciendo seguimiento, que para eso son, por ejemplo, los asesores de un asambleísta, no para que sea la amiga, el pana, el sobrino o el que le lleva los papeles, sino para hacer seguimiento de procesos que lleva el asambleísta. Entonces se convoca a los responsables, se les exige, por ejemplo, pedidos de información por escrito que si no cumplen en 10 días se destituye a la autoridad del ministerio a cargo. Y si es que responde y no estamos satisfechos, se lo convoca a comparecer. Y se exige, no solamente, insisto, para hacer show de juicio político, eso es la labor de un asambleísta que busca exigir el cumplimiento y que luego, recorriendo territorio, que es parte de lo que me caracteriza, escucha la queja y hace que esa queja la escuche también el Ejecutivo, porque es parte de esa conexión que se ha perdido, porque los asambleístas han olvidado su rol de ser los que transmiten el mensaje. Otra cosa antes de darle paso al ingeniero Andrés Mendoza. Mire, la gente está cansada, hostigada de que cada vez que hay algo en la asamblea van a llamar a un exministro a la asamblea, ya no para destituirlo, para censurar, no es perder el tiempo. Perdóneme la frase. El país no está para eso, el país está, señor ministro, en funciones. Venga acá como y explique y resuelva. Pero ya llamarlos a los exministros, eso es perder el tiempo. Cacería de brujas. Y hacer perder dinero, porque eso es un dinero que no pero se debe reformarse la ley de también Alcides. Claro, Mario, la ley de la función legislativa. La función legislativa. Claro, porque para llamar a un juicio político casi que es más difícil que conseguir una cita con Bill Gates. O sea, claro, o sea, bueno, depende. Para algunos juicios políticos, en cambio, se inventan unas historias y la Corte Constitucional deja pasarlo más. Depende. Pero pues a ver, ese juicio al expresidente Guillermo Lasso se demoró 5 meses. Claro. O sea, no es que se demoró por el trámite que fue a la corte y todo. Claro, y acuérdese que se inició, pero no solo eso, sino que primero tienen que ir al primer debate, al segundo debate. Se demoró 5 meses. Y ahí la pregunta siempre es, como bien decía Alcides, ¿para qué funcionó y para qué sirvió? Porque el rol de fiscalizador del asambleísta, en efecto, por cómo está la ley y por cómo lo ejercen los partidos, ha dejado de ser una herramienta para forzar al poder público a cumplir y se ha convertido en una especie de caja de intercambio de amenazas entre los jefes de partidos. Y es ahí donde el que finalmente pierde el ciudadano. Hoy, por ejemplo, una de las exigencias y planteamientos... Pero siempre ha sido, Mario, siempre ha sido una cuestión, una caja de amenazas. En las últimas 3 asambleas ya fue, en 2 años hubo 14 juicios políticos de ministros. Sí. Entonces, siempre... Pero la mayoría ha atrasado. Correcto. Entonces, siempre la mayoría. Y ha existido. Pero ha llegado discúlpame la frase, a prostituirse a un punto en el que ya el asambleísta piensa más, hago juicio político para yo mostrarme, en lugar de exigir cumplimiento real, porque en efecto ni siquiera es a los ministros que están hoy en el cargo. Y desde ahí, aterrizando un poco ya a las propuestas y planteamientos urgentes hoy, todavía no soy asambleísta, pero me gusta ejercer las cosas en las que me proyecto. ¿En qué distrito estás? Distrito 1. Distrito 1. En primer puesto. Primer puesto. Sí. En el que tenemos una realidad inmediata económica y yo les juro, y esto lo planteé en redes el viernes pasado, pensaba y esperaba que el presidente de alguna manera escuche y se nos adelante el domingo,
en tomar medidas económicas urgentes para evitar la catástrofe que se viene. Sí, es verdad. Temas como, hay gente que le están ejecutando coactivas de este rato, que tiene 3 horas de luz en el día para poder trabajar. Esta Imagínese. semana me ha escrito gente en redes a decir, me están cortando el agua, pues tengo 5 días sin pago en la mitad de una crisis de este tamaño. Y lo mismo en el Eso quiere decir, le cortan el agua porque tiene 5 días sin pago. No puede ser. Igual lo de la energía eléctrica. No puede ser que le corten en plena. Debería de suspenderse los cortes de servicios básicos Totalmente. durante 3 meses. Totalmente. Fíjense que los bancos privados reaccionaron antes que el Estado Así es. para dar cierto Los tipo bancos, de alivio. ellos, privadamente, Solitos. como dice usted. El SRI, el IES, el Ban Ecuador, en algunos casos CFN. Imagínate la cantidad de emprendedores y sobre todo los negocios chiquitos. Y esto es algo que hay que entender. Y conversamos con Alcides hace un momento, Andrés, que a mí una de las cosas que me gusta hacer es recorrer y entender la realidad inmediata. 2 cifras que son para mí tremendamente preocupantes cuando ves que las entiendes y no se toman estas medidas. Más del 70% del trabajo de este país lo dan las micro y pequeñas empresas. Las micro y pequeñas empresas que no son industriales porque no tienen para maquinaria, ni mucho equipo, ni Que tecnología. también están endeudadas. Claro. Operativas. Y que no tienen el brazo financiero para aguantar 2, 3 meses de falta de poca venta. Y se están perdiendo trabajos, y se están perdiendo negocios, y están cerrando negocios, y eso significa perder el alquiler para mucha gente que vive de eso. Y en diciembre se vienen los décimos. Este feriado, 5 días de feriado con fin de mes. O sea, alguien que me explique cómo esperamos que la gente salga de esto. Claro, o sea, Ustedes me conocen, yo suelo ser muy positivo, pero No, si sí. no damos la apertura a que al menos el SRI y el IES diga, vean, démonos plazos. Nadie dice que no se paguen. no, nadie dice El que no se capital hay pague. que pagarlo, pero algo de intención, por ejemplo, no cobrar interés de mora, dar un poco más Ni de multas. plazo, ni multas, dar facilidad, no cortar el agua, por Dios, a la No es que gente. termina mañana. Eso es infame. En estas circunstancias, de paso que solo hay 3 o 4 horas de agua en muchos lugares, porque sin luz no hay agua. Así es. Entonces, por Dios, el gobierno escuche y entienda, y si hay algo necesario a nivel legislativo, ponga, ese sí es un proyecto de ley económica urgente donde la Asamblea aporta, porque lo más grave sería llegar a diciembre, Dios quiera, con luz, como anunció el presidente hace unas semanas, y todo va bien, pero los negocios y trabajos que se perdieron en estos meses no se recuperan pues en una semana. Esa pérdida es gravísima y es una de las cosas concretas que hoy se pueden hacer para dar algo de alivio. ¿Cuántas personas, como bien dice Mario, son gente que no está en calidad de dependencia, que consiguen su diario Claro. en el trabajo, y otros que son profesionales en libre ejercicio, que también, pues si no van los clientes y Aprovechando la cuña, los 2 clientes que no han pagado la factura, por favor, ponerse al día. por favor, acá también tenemos tenemos 3. es que es verdad, Pero por porque supuesto. los abogados, los médicos, los arquitectos, los que están en sus estudios profesionales, y si no hay días de trabajo, no hay luz, no hay. Y es que hay que entender que finalmente la economía es circular. Pero si el negocio no vende, no tiene cómo pagar al profesional que contrató y no tiene cómo pagarle una. A su equipo, a su secretario o secretaria, a su asistente. Hoy tenemos 2 opciones y pensado desde lo público. Me conocen, yo no me gusta el populismo. Entonces la gente en redes cuando planteé me decía, pero ¿cómo? Pues si no hay plata en el Estado, peor. La realidad es que igual la gente no tiene con qué pagar. Hay 2 opciones, o damos plazos y ayuda, o aquí en el próximo mes quiebra un montón, y esto también es plata que el IES ya no va a recibir, que el SRI ya no va a recibir, que no va a moverse en la economía. Es peor. Pero por supuesto, y a largo plazo. Entonces, sí creo que es hora de que desde la ciudadanía y en la voz de los asambleístas, y en este caso yo como candidato, se le haga entender al gobierno que es necesario tomar medidas que tanto jurídica como financieramente ya se dieron en el COVID. O sea, no hay que meterse el agua tibia, ya se hizo esto. Y es una situación lastimosamente igual, y en algunos casos económicamente hasta más grave de lo que fue el COVID, porque ahí al menos había cómo gestionar cosas en línea. Vamos a ir con las preguntas del licenciado Julio Osvaldo Ayala Serra, desde Palmar, en la provincia de Santa Elena. Don Julio, aquí está el abogado Mario Cubi, ex viceministro de Gobernabilidad, pues es candidato a la Asamblea, como nos dice, por Construye, en la lista 25, en el distrito 1 de Guayas, y pues conocido catedrático, que ahora me imagino está con licencia. Correcto. Pero conocido catedrático en el área de Derecho, también en la parte de pues, ¿cómo se diría? Estudios políticos. Ciencias políticas. Ciencias políticas. Gobernanza. Así es. Adelante, Julio.
Gracias, Andrés. Abogado Cubi, muy buenos días. Le quería preguntar una cosa. ¿Usted considera que los nuevos legisladores, entre ellos usted seguramente, pueden cambiar la Julio, mil situación del disculpas si país? me puede repetir la pregunta, que teníamos un problema con el audio. Ya, le preguntaba si usted considera que los nuevos legisladores, aquellos que van a entrar en el próximo periodo, entre ellos usted seguramente, pueden cambiar la situación del país. Porque, oiga, yo cada vez que oigo a los candidatos, me da la impresión de que si ellos llegan, ya todo cambia. Es como los candidatos a la presidencia, que todas las soluciones las tienen a flor de piel. Es cuestión de llegar y todo está resuelto. Pero cuando ya están allá, se dan cuenta de los 1001 avatares que existen. Por ejemplo, en el Congreso, no es un legislador, ahora creo que son como 150. ¿Usted cree que se puede contar con una mayoría patriótica que realmente vaya a pensar en el país y no intereses particulares o de grupo? Gracias, Julio, por la pregunta. Siempre un gusto conversar. A ver, dos cosas importantes y aprovecho su pregunta para plantear una reflexión en la ciudadanía. Qué importante es que los candidatos que pretenden ejercer un cargo entiendan cuál es el cargo que van a ejercer, cuál es el alcance del cargo que van a ejercer y sobre todo la realidad del país en el que van a tener que trabajar. Esa es una de las grandes ventajas y por los cuales creo firmemente que Henry Cucalón es por largo la opción en este 2025, como un tipo con experiencia de 25 años en el sector público que entiende las mañas de cómo funcionan adentro y cómo vencer eso, cómo combatir ese tipo de cosas y además que sí se puede hacer y que no. Por eso hay un plan de gobierno bastante extenso, construido con responsabilidad y con seriedad, con la base de lo que hizo Fernando Villavicencio hace más o menos un año, y coordinado con un plan legislativo que es el mismo que hemos planteado los asambleístas de Construye a nivel nacional, entendiendo que efectivamente estamos en un país complicado, en un país en crisis, y a nosotros a veces esto nos cuesta un poco de votos, pero nos gusta siempre decir la verdad. Y en efecto, las circunstancias, todas las malas en las que estamos, no se resuelven ni en 6 meses, ni en un año, ni porque ganemos nosotros, ni porque gane otro. Esto se resuelve con trabajo responsable, serio, continuado, con una agenda país que se lleve a largo plazo, pero que se trabaje desde el comienzo comprendiendo la urgencia que tenemos en ejecutar estos cambios y la responsabilidad de poner gente que sepa y no tanto improvisado. Parece que la gente se ha confundido que la juventud es sinónimo de algún tipo de bondad. La juventud es buena porque hay energía y ganas de cambio, pero se requiere experiencia y conocimiento para ejecutarlo. Por lo tanto, con un equipo serio, experimentado, que entiende las necesidades del país, que entiende cómo opera el sector público, que me parece le ha pasado esa ignorancia mucha factura al gobierno actual, entrar de lleno a ejecutar esos cambios es posible. En la Asamblea, a mí no me gusta ser vaticinador ni tengo bola de cristal. Decirle hoy que va a haber absoluta mayoría para hacer todos los cambios de inmediato como hubo en su momento en el 2007 sería mentir. Lo que sí creo es que el nivel de profundidad de la crisis en la que estamos facilita un poco, triste que tengamos que llegar a esto, pero facilita que la gente se ponga de acuerdo al menos en una agenda básica. Una de ellas, combatir la inseguridad y mejorar la justicia. Otra de ellas, inversión adecuada en sectores estratégicos de infraestructura básica como electricidad, como agua, como carreteras, como puertos y aeropuertos que son básicos para este país. Otra más, entender que solamente la empresa privada crea empleos sostenibles y que por lo tanto la labor del Estado no es andar vendiendo hasta planes de celulares con empresas públicas, sino generar las condiciones legales, jurídicas y también financieras de responsabilidad política que permitan que la empresa y privada venga a invertir al Ecuador. Es necesario y a veces parece trillado, pero es la única forma en la que los países en el mundo se han logrado desarrollar de manera sostenible. Vean, para no irnos muy lejos, a Costa Rica, que logró algo de estabilidad financiera y jurídica y hoy es la base de empresas multinacionales como Amazon, como Google, como Apple. Y uno cree que estamos lejos, les aseguro que hay mucha empresa queriendo llegar. Entonces, ¿se puede ejercer los cambios de manera positiva, Julio? Sí se puede. Vamos a tener una mayoría en asamblea absoluta para lograr todo sin chistar. Yo sinceramente no lo creo, pero sí creo que hay hoy el suficiente espacio para debatir cosas que hace poco no se debatían. Y te pongo dos ejemplos concretos. Uno, la extradición. Hace un año se dijo no, esta vez ya la gente dijo,
estamos tan mal que sí se necesita esa extradición. Hace un par de años seguramente era pecado mortal hablar de inversión privada en la electricidad, pues del sector estratégico mágico. Hoy la mayoría de la ciudadanía con la que conversamos entiende que lo que necesita es que la luz funcione. Les importa un rábano si es que es privado o es público, si es de un gobierno o otro, es que funcione. Entonces, en esos grandes temas sí veo factible generar una agenda común. Y finalmente, aun cuando se compliquen esas votaciones de legislación, con un gobierno responsable como el de Henry Cucalón se pueden ejercer muchos cambios positivos y con asambleístas, sobre todo con la formación adecuada para el cargo, como le mencionaba Andrés y Alcides hace un momento, con una acción de fiscalización real, sí se puede ejercer presión adecuada en justicia, en Consejo de Participación Ciudadana y en el Ejecutivo para que empiecen a implementarse cambios progresivos necesarios. Una cosa importante, Mario, ¿podría usted como legislador presionar para que gobiernos de derecha actúen en el área que han ofrecido? Mire usted, seguimos con un estatismo galopante, con un centralismo sin nombre. Acaban de quitarle, por ejemplo, a Cuenca el CENEL para llevar a hacerlo a Quito. No sabemos por qué razón, pero se lo llevan a Quito, porque el centralismo es así. En el año 2000 votamos por las autonomías. Le pusieron el pomposo nombre a los municipios y a los consejos provinciales de gobiernos autónomos descentralizados, pero de autónomos y descentralizados no tienen absolutamente nada. Se podría, por ejemplo, hacer que los gobiernos concesionen áreas no solamente de energía por la crisis, sino de carreteras, de puertos, de aeropuertos, de tantas obras que se necesitan en el país. Podría hacerse que los gobiernos se desprendan de aquello que no ha funcionado, como por ejemplo la telefónica, como mire, todavía creo que no pueden vender TAME. ¿Cuánto tiempo ha pasado de que encontraron los miles de millones de dólares que se han perdido en esa empresa y creo que todavía no la terminan ni siquiera de vender? ¿Se puede hacer algo al respecto, Mario? Por supuesto que sí, Julio. Y ahí es importante contar, insisto, con la gente que tenga la experiencia, la capacidad demostrada, no solo en palabras bonitas de campaña, pero además la demostrada visión que plantea. Henry Cucalón, yo y el partido como tal, ha presentado un plan de gobierno en el que se establece con claridad que hay la necesidad de tener un Estado fuerte. Ojo, y aquí a veces chocamos tanto con derechas como con izquierdas radicales porque tenemos una visión pragmática de cómo deben funcionar las cosas. Entonces, ¿hay que tener un Estado fuerte? Sí, pero un Estado fuerte dedicado a tres cosas que le competen. Seguridad, que es de la razón de ser de un Estado. Educación y salud. Punto. Todo lo demás lo puede y lo debe hacer el sector privado. La mejor muestra de eso son las concesiones de carreteras. Y esto para los del otro lado que se pone radical cuando empieza a gritar privatización de todo, no hay que privatizar los activos para poder trabajar con la empresa privada en gestión y administración. Vuelvo al ejemplo de concesiones de carreteras. Para los que están en la sierra, si usted algún día ha manejado de Quito a Ambato, eso parece Europa. Pero se pasa de Ambato a Riobamba, entra a Chimborazo, que no le gustan las concesiones, y cae en un cráter infinito que no se acaba nunca. Lo mismo lo que manejamos de Guayaquil a Manta, ¿no? La carretera en Guayas está muy bien. Bienvenido a Manabí y parece que uno llegó a Marte y se destruye toda la amortiguación del carro. Funciona así de sencillo. Lo mismo, por ejemplo, ¿por qué no pensar en una empresa privada administrando los bienes del Estado en materia petrolera? Petroecuador quiebra, tiene sindicatos delincuenciales y lo único que hace es seguir perdiendo plata o perdiendo producción cuando tenemos incluso la capacidad de explorar y explotar pozos de manera responsable mientras el precio del petróleo sube. Y eso en todos los sectores, mi querido Julio, efectivamente es parte de la visión que tenemos en Construye, que tiene Henry Cucalón y que podemos desde la Asamblea defender con la 25, porque es necesario implementar estos elementos para que empiece a funcionar el país. Fíjate, hay una cifra que para mí no tiene capacidad de discutirse, y esta es una cifra del Banco Mundial, no es nuestra. Habla de la necesidad de invertir 62,000 millones de dólares en infraestructura básica, que es electricidad, agua, carreteras, puertos y aeropuertos, en el Ecuador, para lograr los objetivos mínimos del 2030. Y para algunos de nosotros el 2030 sonaba lejísimos, pero faltan 5 años. Es un monto descomunal hoy. ¿Sabes que si lo pensamos 62,000 millones de dólares, 2 veces el presupuesto del Estado? ¿Sí sabe? El de 2 años. Y para que la gente entienda la magnitud de por qué no se puede desde lo público. Este año,
que ha sido bastante pobre, pero este año no llegamos a 600 millones de dólares de inversión pública en el año. ¿Cómo llegamos a 62.000 en 6? Eso solo se puede hacer en colaboración con el sector privado que sí tiene la plata para invertir, que lo ha hecho en otros países. Colombia y Perú reciben cerca de 13.000 millones anuales de inversión extranjera directa. Entonces, no hay que inventarse el agua tibia ni es pajaritos en el aire, es crear las condiciones correctas para que nuestros vecinos, que tienen incluso menos recursos naturales que nosotros, empecemos a recibir nosotros de esa inversión. Y hay además, suena feo, pero la ventaja de que el presidente Petro en Colombia no es muy amigo de la inversión extranjera directa. Ahí hay una oportunidad en el Ecuador de captar rápidamente esa inversión en muchos proyectos que, insisto, solo en infraestructura básica son más de 60.000 millones en los próximos 5 años. Imagínense la cantidad de trabajo que eso genera, porque hay que construir, porque hay que levantar, porque hay que mantener, que con una empresa privada responsable, y aquí la otra parte, para los que son más de izquierda y que no se me escandalicen los de derecha, pero es un Estado fuerte que pueda regular. Porque ¿qué pasa hoy? El gobierno, que se supone que debe regular cómo funciona la calidad de la empresa pública, es el que pone al gerente, pues. ¿Y cómo regula el gobierno de Petroecuador si es el presidente mismo el que pone al gerente de Petroecuador? Y el mismo gerente el que pone la auditoría. No. El regulador es el mismo puesto también por el presidente. Y en electricidad tenemos el EX, SENACE, pero todos los pone el presidente. Y el Arconel, que también lo pone el presidente. Claro, entonces, ¿qué regulador va a ser? No puede ser juez y parte. Cuando el privado se hace cargo con reglas claras, con condiciones claras, que debe cumplir, entonces el gobierno puede ser un gran regulador y exigente a el servicio que se presta a los ciudadanos, que de nuevo, si cualquier duda que haya, las concesiones viales son un ejemplo espectacular, pragmático que hemos vivido, en la que se entiende que sí funciona bien. Mario, dígame una cosa, y oiga que le pregunto, que no hablo de mejorar, sino de salvar. ¿Cómo cree que se puede salvar al IES? ¿Al GIR? ¿Se refiere al grupo? Al IES. Al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Sí, sí, pregunta altamente compleja. La realidad creo que la tienen más los financieros y los encargados de los estudios actuariales, pero básicamente la forma más sencilla de mejorar o salvar un sistema como el IES, que es básicamente piramidal, es aumentar el número de afiliados. ¿Qué es lo que pasa hoy en el Ecuador, mi querido Julio? Solamente 3.6 en el último estudio que hay, 3.6 de cada 10 ecuatorianos en edad de trabajar tiene un trabajo formal. Porque en este país nos acostumbramos desde el correísmo a jugar con los números, la metodología, los títulos, ¿no? Y hay que el empleo no pleno y el empleo no adecuado, no remunerado y un poco de barbaridades que si uno lee las cifras del desempleo en el Ecuador es de menos del 10%. Pero la realidad es que empleo pleno, es decir, alguien con al menos del salario mínimo y afiliado al IES, no son ni siquiera 4 de cada 10. Entonces, claro que quiebra un sistema que no tiene quien aporte. El secreto de la receta es aumentar la base de quien aporta. Eso significa crear puestos de trabajo. Eso significa abrirse a la inversión y permitir que más gente acceda a un trabajo y también hacer reformas laborales para facilitar la contratación, sobre todo de gente nueva y de nuevas modalidades. Tenemos temas como teletrabajo. Hay un montón de empresas internacionales que quieren contratar a latinoamericanos, pasa mucho en Colombia, pasa mucho en El Salvador, pasa en Costa Rica, empresas como Amazon, como Google, que tienen call centers, que tienen centros de atención, que buscan programadores, y el Ecuador es tan difícil para contratar y tiene tal nivel de riesgo laboral que no lo hacen. Podrían ser miles de jóvenes trabajando de manera remota con empresas internacionales, aportando una porción al IES. El trabajo por horas, que lo seguimos defendiendo y lo defenderemos a rajatabla. Ustedes me conocen desde hace unos 10 años, por lo menos lo seguiré haciendo. Y la gente que me dice, estás loco, ya te dijeron que no, también dijeron que no a la extradición la primera vez. Voy a seguir presionando porque esto no es un invento. Esto funciona en todos los países desarrollados del mundo, donde se protegen los derechos laborales y se hace bien. Ahí está Alemania, está Canadá, está Nueva Zelanda, para que no digan solo Estados Unidos. Eso permite dinamizar el trabajo porque mucho emprendedor quiere contratar, pero no le alcanza todavía ni necesita un salario completo. Pero esos aportes al IES, esa plata, esa inyección de capital, va a permitir la sostenibilidad más que cualquier otra cosa, mi querido Julio. Yo escucho a muchos, y quizás en la parte actuarial sea necesario por un pequeño periodo, muchos hablando de aumentar la edad de jubilación o de aumentar los aportes. Mira, nada de eso es sostenible si en lugar de crear más puestos de trabajo se siguen reduciendo como lastimosamente está pasando en estos momentos. La solución definitiva es abrirse a la generación de empleo
y ojalá pasar de 3.6 ecuatorianos a 7, a 8, a 9, a 10 en algún momento que estén trabajando, y te puedo asegurar que mientras esa cantidad de gente trabajando y por lo tanto aportando, va a haber suficiente plata para mantener al IES. Las 10, a ver, 9 de la mañana con 59 minutos. 9 de la mañana con 59 minutos. Tenemos también en el chat en vivo, en nuestra cuenta de YouTube y así como la de Facebook, varias intervenciones. Por ejemplo, Magali Sánchez Cedeño, que le pone por eso yo confío en Cubi. Vea, tiene su barra. Gracias, Magali. Camila Sánchez le manda, necesitamos profesionales como Cubi. Igualmente, Emily García, también, Emily García envía este mensaje. Luego el señor Emilio L. dice, asambleístas deben ponerse bien los pantalones y trabajar por la gente. Luego, Perdón que te interrumpa, Andrés, pero creo que es importante. Cuenten con ello y créanme, la decisión no fue sencilla. Por eso estamos aquí abanderando la lucha de alguien como Fernando Villavicencio, que fue uno de los asambleístas que no se arrugó ante las mafias de los problemas de este país. Oiga, pero hay varios que enarbolan la bandera de Fernando Fue Villavicencio. un solo partido que él en vida escogió para su lucha. Pero de ahí salieron varios. Por ejemplo, Andrea González era su binomio. No era él. Yo le pregunto. Ella ha perdido mucho de lo que Fernando defendía. Para nosotros hay un solo Fernando, hubo un solo Fernando, y él planteó un plan de gobierno y escogió este partido para defender los ideales de que él creía. Nosotros hemos tomado inclusive... Y la esposa creo que está por otro lado. Yo con mucho respeto a eso, la señora Zarauz. La señora Zarauz está por ni otro siquiera lado. va a correr, porque iba a ir asambleísta con Democracia, sí, pero le tumbaron la lista también. Ah, le tumbaron la lista. Ahí Nacional, pues, claro, claro. la tumbaron con Larrea. Claro. La señora Zarauz tenía más de 5 años alejada de Fernando, con mucho respeto a ella. Sí, o sea, no eran pareja ni vivían su lucha. Realmente la defendió con claridad de él. Tuve digamos, la suerte de conversar seguido con Fernando cuando él era asambleísta en algunos temas, y creo que hay una lucha que defender importantísima y que efectivamente hay que tener los pantalones bien puestos. Malo que lo diga uno mismo, pero literal lo asesinaron por esa lucha. Así que... El señor Eduardo Vargas dice los problemas no se resolverán de la noche a la mañana. Al menos planteen soluciones a corto plazo. De acuerdo. Nada se resuelve a corto plazo de manera definitiva, pero efectivamente necesitamos medidas urgentes. Les planteaba, este momento, por ejemplo, medidas financieras para evitar una hecatombe económica. En materia energética, hay que trabajar los proyectos eólicos y solares que están ahí. Hay que activar ya, que es una de las cosas que a mí me preocupan, el mantenimiento de las termoeléctricas. Hay que hacerlo. No se lo hizo ya, pero hay que hacerlo porque en octubre del próximo año va a haber otro estiaje. Y el mantener las termoeléctricas, y esto en abril a lo mejor uno pequeño. Claro, y mantener las turbinas termoeléctricas, Termomachala, lo que fue Electroquiles, toma de 8 a 10 meses. Sí, claro. No es llegar con 3 cosas al mecánico. No. Algunas hay que desmontarlas, treparlas al barco, mandarlas a Estados Unidos y traerlas de vuelta. Entonces, eso hay que hacerlo ya para evitar el próximo año un hecatombe parecido al actual. Hay que trabajar, insisto, en el proceso inmediato de intervenir. Ojo, lo que voy a decir, no hablo de meterle la mano, pero sí intervenir con fuerza en lo que la ley permite a la justicia, tanto en materia presupuestaria del Ejecutivo como en materia de presión política formal desde el Legislativo. Es inaceptable que un país que está muriéndose asesinado sigamos teniendo todos los días, ya como que nos acostumbramos. No sé si a ustedes les pasa, pero ya es normal que, cogieron a los delincuentes y el otro día salieron. Ya como, normal, es lo que esperamos. Eso no puede ser, porque mientras no corrijamos del sector justicia, no hay fuerzas armadas, guerra interna, ni ningún chiste que funcione. Mientras el delincuente no pague la pena que le corresponde, no salimos de este hueco en materia de seguridad, que es parte de lo que afecta el movimiento económico, que es parte de lo que afecta la generación de trabajo, que es parte de lo que evita que el inversionista venga. ¿O acaso creen que la feria, el evento iberoamericano de presidentes se fue a Cuenca y no vino a Guayaquil porque así nomás? Claro, o a Quito. O a Quito. Entonces, se fue allá porque obviamente están buscando seguridad, que es lo principal en ese caso. En estos escenarios sí. Así que de acuerdo con Eduardo, y ahí es donde los invito también, yo sé que esto no mucha gente lo hace, pero los invito a que revisen los planes de trabajo, los planes legislativos. Están encargados en el CNE
y vean cuáles son los planteamientos serios que gente como nosotros, que viene de la academia, que viene de haber tenido experiencia en el sector público, planteamos, que a veces no suenan tan bonitos, porque como no sabemos hacer populismo, planteamos la realidad como es. Y ahí quizás en los próximos meses nos van a ver con algo más de fuerza, no digo con todas las políticas de Milei, pero sí con su forma de hablar y decir las cosas tal y como son, porque a mí lo que me preocupa seriamente, y a los ciudadanos debería preocuparles, es que ver a un gobierno que cuando habla parece que todo está bien y hasta muestra cifras macroeconómicas que dice que están mejorando la exportación. Si uno Oiga, no conoce el problema, es pero difícil. todos los gobiernos, Puede ser, porque el pero anterior también, eso y es el parte de lo que anterior hay que también. corregir. Por eso con Henry estamos planteando una alternativa a todo esto, porque si no decimos la verdad y si el gobierno no reconoce la verdad, es difícil solucionarlo. Si yo creo que todo está bien, no resuelvo pues a la profundidad que necesito sin entender la crisis que realmente parecería que empieza a ahondarse de una forma en la que será difícil salir si no tomamos medidas ahora. Dos mensajes para terminar. El señor José Vera Castro dice, Ecuador tiene mucho que mejorar en el aspecto laboral y económico. Necesitamos una economía más aperturada y flexible, como menciona el invitado, un Estado confiable y fiscalizador. Y luego hay un mensaje de uno de los oyentes que me parece interesante, que dice, Eduardo Vargas, que ya lo leímos, pero este es otro. Yo soy uno de los afectados por los cortes de energía eléctrica. He tenido que cerrar mi negocio. Y ahora, ¿quién paga mis cuentas? Qué pena, Eduardo, Terrible. realmente me solidarizo con la situación y es de eso parte de lo que menciono. Tenemos ya más de un mes desde que empezaron los cortes. Hay que poner medidas que permitan que los negocios no cierren. Así De, es. de eso vive el país entero. ¿Cuántos puestos de trabajo se habrán perdido? E insisto, entiendo que la economía es circular. A veces uno dice, se perdieron solo, entre comillas, 3.500 empleos. Pero esa es gente que compraba. Ese es un servicio que ya no se paga, ese es un pan que ya no se compra, ese es una salida el fin de semana que el restaurante ya no vende. Y eso genera un efecto grave en la economía que, cuidado, terminamos, si no se toman esas medidas, en el corto plazo con una recaudación de impuestos muchísimo más baja y chao servicios. Tienes toda la razón, Mario. Realmente ha sido una charla excelente porque Mario, aparte de ser un académico, es un profesional de alto nivel, tanto en lo, como decíamos, profesional como en lo moral, y eso es súper importante. Y nosotros nos vamos a ir a la pausa comercial. Mario, es la primera charla creo que hacemos desde que está ya formalmente inscrito a la candidatura para la Asamblea Nacional, para la Asamblea Provincial. Se quedaron sin candidaturas a la Asamblea Nacional. Efectivamente, gracias. Primero, gracias Andrés por tus palabras. No, de nada, nos conocemos de antes, ¿no? Gracias, y efectivamente. Venía sin amarre, ¿se acuerda? Claro. Desde hace tiempo, ¿no? Claro, cuando era decano de la Ecotec. Claro. Correcto. A ver, efectivamente, y gracias por el espacio para aclarar que algunas personas me han preguntado. Se cayó lastimosamente, más bien digamos, el CNE decidió no registrar y el TCE validó esa acción, en mi opinión jurídica totalmente desproporcionada y equivocada, de no registrar a los candidatos a Asamblea Nacional. Corrían nacionales, ¿verdad? Aquí en el Ecuador tenemos a los asambleístas nacionales, que son 15. Que es una papeleta. A los provinciales, correcto, una papeleta independiente. Eso no va a tener Construye en esta elección, como no va a tener Pachacuti, como no va a tener Avanza, como no va a tener Democracia Sí. Sin embargo, todos los asambleístas provinciales estamos inscritos formalmente y junto a Henry Cugalón vamos a dar batalla en estas elecciones. En números. O sea, que la que se queda fuera es la lista que encabezaba Ana Galarza a nivel nacional. Correcto, que son en el mejor escenario 15 realmente 3 o 4, pero para que la gente entienda el efecto, magnitud, que obviamente nos duele y nos afecta como partido, particularmente con Anita, que es una asambleísta de primera, pero son 15 de 151. Así que por si acaso Construye sigue de pie y con la capacidad completa de entrar a esa asamblea con una mayoría importante. Y les dejo un abreboca, Andrés y Alcides y Julio, para ver si conversamos la próxima vez. Y es uno de mis planteamientos, ya como Mario Cubio en la asamblea, y es ir a eliminar los procesos coactivos en el Ecuador, que siempre me ha parecido un abuso bárbaro, que iniciaron en su momento histórico para cobrar impuestos y que hoy hay madres de familias con las cuentas congeladas porque deben $15 de la cuenta de CNT de teléfono. Sí, eso tiene que acabarse. Y cuentas que, perdón, así es, que muchas veces son discutibles. Pero por supuesto, hay gente a la que le aparecen cuentas de hace 4 años que debía de teléfono y les congelan las cuentas de las que comen todos los días por eso. Eso vamos a terminar. Eso no prescribe con el tiempo.
Depende del tipo de deuda, depende si ha hecho gestión de cobranza. El problema de la coactiva es que como es un cobro abusivo, donde son jueces y parte los mismos funcionarios que cobran, y además comisiona el secretario de coactiva en amarre con la empresa pública, les importa un comino. Emiten la providencia, mandan a la super de bancos, te congelan todas las cuentas y ahí te toca pelear. Y en muchos casos incluso consignar parte de la deuda para poderte defender. ¿Eso se reforma la ley o hay que hacer otra ley? Eso hay que reformar la legislación. Hay que reformarla. Es una reforma legal. ¿Usted ha Es una calculado qué cantidad de gente está inmersa en estos problemas? Es una muy buena pregunta. No la tengo en este rato porque no hay una base de datos que lo establezca a nivel nacional. Hay por cada institución, porque tienes desde el SRI, que podríamos debatir si a nivel impuestos vale la pena mantenerlo o no, pero luego se fue al IES y les cuento un caso de un cliente particular. Un cliente mío, mayor, jubilado, el IES le acaba de congelar la cuenta donde recibe la jubilación por una coactiva de una deuda de hace 5 años por un empleado que se ha hecho entender. Está el nivel de locura de esa cobranza que le congelaron la cuenta de jubilación que es inembargable. Es inembargable. Y el mismo IES le congela, ya sabe que ahí le pagan la jubilación por una deuda de hace 5 años que para él es ilegítima. Y están las superintendencias, todas tienen coactiva. Hasta la CNT por vender celulares La se puede CNT. coactivar. El Banco del Pacífico. Correcto. ¿Qué tiene que hacer el Pero Banco eso del que Pacífico con el nivel de coactiva? burla a la ciudadanía y es una violación que yo no entiendo, le soy El sincero, ya Banco del como Pacífico abogado. es pacificar. O sea, Por consumos privados. por consumos privados, no deberías de tener. Mira, hay gente que fue coactivada porque traía por courier de correos del Ecuador, pues de su momento. También. Por un paquete compró en Amazon coactivado porque Sí, no había pagado los correos correos, del porque es de Ecuador. empresa pública. Y a veces por monto. Y ojo que Muy algunas pequeño. empresas públicas municipales de radares también andan cobrando coactiva. Sí. Sí, es También verdad. te coactivan a las 2 semanas de no pagar la multa y ya está congelada la cuenta. ¿Qué te asustan? Y ahora están asustando más. Sí. O pague, te mando la coactiva. Sí. Y te congelan la cuenta, Vas a pues. temblar. Pero es que imagínense si Claro. que $120 de multa, le congela, se queda sin la plata. Toda la cuenta es cerrada. Entonces, sí se vuelve en algo leonino que, ojo, nadie dice que no haya que pagar lo que hay que pagar. Pero para eso existe un proceso judicial de cobranza ordinario donde uno se puede defender. Esto para mí viola todo el derecho a la defensa de un ciudadano y es una barbaridad que hasta ahora la Corte Constitucional lo haya visto. Al menos conmigo lo vamos a pelear. Y en buena hora, Mario, porque usted es académico, es un estudioso de derecho y obviamente en doctrina, nos está hablando en doctrina legal que esto no puede ser. Nos vamos a ir a la pausa. Gracias al doctor Mario Cubi por estar con nosotros. Aquí, candidato a la Asamblea Nacional por Construye Listas 25 en Guayas, en el distrito 1, que es la parroquia Jimena, Febres Cordero, Letamendi, sur de Guayaquil. Ahora, para esta elección le agregaron una parte del centro. Del distrito 3 migró, por ejemplo, Olmedo, Urdaneta, están también en el 1. También están en el 1. Sí. Mire, bravísimo. es bravísimo y con mucha gente peleado. El Guayaquil. Sí, Guayaquil, pero tiene una cantidad de población enorme. Nos vamos a la pausa y volvemos inmediatamente.